Dices que quieres hacer, vamos a escuchar primero las tres posiciones. Ayer el BNG, Francisco, apoyaba al Partido Socialista, digamos, en este trámite. ¿Cuáles eran las razones? No apoyábamos al Partido Socialista, apoyamos la toma en consideración de un proyecto de ley del que nos consideramos además copartícipes, porque hay que tener en cuenta que en las últimas legislaturas el BNG presentó distintas iniciativas, incluidas proposiciones de ley para que se acometiese esta reforma. El BNG fue una de las fuerzas políticas que trabajó para que se crease la subcomisión, donde hubo un proceso de análisis, de reflexión y de debate, del que nació primero el anteproyecto y ahora ya este proyecto de ley, y lo hacemos porque consideramos que es imprescindible, después de 25 años, actualizar una ley que quedó obsoleta, como lo demuestran los multitud de casos que evidencian en la inseguridad jurídica, en la que estaban muchas mujeres que tenían que pasar por el proceso siempre traumático de decidir interrumpir su embarazo. Consideramos que este proyecto de ley lo que pretende es resolver esa inseguridad jurídica, asegurar una mayor equidad en el acceso a esta prestación, pero además este proyecto de ley lo que hace es abordar este problema desde una perspectiva global. Estamos hablando de un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, un proyecto de ley que tiene como finalidad atajar las causas que provocan el elevado número de abortos, apostando por la educación sexual, apostando por la información sexual también en el ámbito sanitario, y eso sí, en el caso de que se produzcan embarazos no deseados, resolver la situación de extraordinaria inseguridad jurídica en la que estaban muchas mujeres que tienen que pasar por esta decisión siempre traumática. Nosotros apostamos por el derecho a la vida, pero apostamos ante todo por el derecho a la vida de las mujeres a decidir libremente, de manera responsable, sobre su maternidad, y por lo tanto pensamos que es un avance importante que nos homologa a los estados de nuestro entorno y que responde a la necesidad de adaptar la ley actual a la realidad social y resolver un problema social. Hablaba Carlos Floriano de que con respecto a la anterior ley había un gran consenso social. Yo quiero recordar que en su momento la anterior ley fue objeto de polémica y de contestación desde muchos sectores, desde muchos grupos que siempre se incorporan tarde a las reformas. Elena, querías escuchabas a Carlos matizarle algo, no sé si el resto de legislaciones en Europa. Sí, no, sobre todo quería, porque él juega con los supuestos y los plazos, y hace un discurso que es, Carlos, no es así, ¿no? Es decir, a ver, el problema fundamental que planteaba esta ley es que el 97% de los abortos que se realizaban en España se hacían por el tercer supuesto, que no plazo. El tercer supuesto que determinaba que si peligraba la salud psíquica de la madre, se podía practicar una interrupción voluntaria de embarazo. Ese supuesto no tenía plazo. Fíjate si es engañoso lo de los plazos y los supuestos. Donde estaba el coladero de la ley era precisamente en un caso en el que había caso y no plazo. No determinaba plazo, y por eso se produjeron abusos tan importantes como los que vimos. O sea que no es verdad que los supuestos garanticen mejor la protección del nasciturus que los plazos. No es verdad. De hecho, la ley española tenía ese problema. Y los abortos que se realizaban según ese supuesto eran el 97% de los abortos que se realizaban en España. Por cierto, también cuando vosotros estabais gobernando. Y era un motivo de preocupación en gran parte de la izquierda y de las organizaciones de mujeres y de los profesionales médicos, porque el tercer supuesto era un supuesto que no había quedado claro. En este momento yo afirmo que esta ley protege mejor al nasciturus que la anterior. Y afirmo también que no puede ser que el aborto sea un problema político cuando gobierna la izquierda y no exista como problema cuando gobierna la derecha. Yo creo que el tema del aborto está por encima de las izquierdas y las derechas. Creo que está muy por encima. Creo que es un debate que es transversal y que no afecta a que sea de derecha o sea de izquierda, sino que tiene otro planteamiento. Podremos coincidir, Elena, en que durante las primeras 14 semanas no tiene el nasciturus ninguna protección, porque cabe su eliminación sin ningún tipo de supuesto. Y podremos coincidir también en que el problema de la aplicación del tercer supuesto era un problema de aplicación, no de mala concepción del proyecto. No, de mala concepción. No, yo creo que es una buena concepción. La prueba es que las legislaciones europeas... Era una gran hipocresía. Perdón un segundo. Las legislaciones europeas lo mantienen como una de las causas de justificación incluida dentro de los plazos, que eso es lo que hacen las legislaciones europeas. Paco, no, lo que hace la legislación europea es plazo, pero con justificaciones. Entre ellas, países, claro, Francia, que la mayor parte tiene ley de plazos y además supuestos, igual que la española. Perdóname, la ley española tiene plazos
Perdóname, vamos a ver si podemos ser respetuosos en Siempre, los pero es que plazos. haces afirmaciones que Ya, si seguimos avanzando por ahí... La afirmación que podemos hacer, porque estamos en condiciones de hacerla, es que en la legislación francesa o la legislación alemana, además del plazo, se exige una serie de justificaciones, entre las que existe precisamente la que contempla el tercer supuesto. Por tanto, y en conclusión, durante las 14 primeras semanas, el niño concebido y no nacido no tiene ninguna protección. Por cierto, tampoco tendrá ninguna protección posteriormente, porque aquí sabes también que en la nueva ley se incluyen una serie de supuestos que permiten también terminar con el nascituru fuera del plazo de las 14 semanas en algún supuesto. Los supuestos de los que tú hablas. En algunos supuestos, y por tanto, creo sinceramente que esta no es una ley que apueste por la vida. Creo sinceramente que hubiera sido mejor el que hubiéramos seguido con la ley de casos, y que se hubiera mejorado los sistemas de aplicación de la ley. Y huir de la ley de plazos porque creo que brinda menor protección a los bebés. Sencillamente ese es mi planteamiento. Gracias, puedo contigo. Bueno, yo creo que estamos en un debate que tiene implicaciones no solo de carácter moral, sino de carácter científico, en el que deberíamos de ponernos de acuerdo. Yo creo que te acabas de referir a un feto en las 14 primeras semanas como un bebé. Yo creo que eso es total y absolutamente discutible. Yo creo que eso atenta contra cualquier estudio científico, como también lo es hablar de niños. Una cosa, como muy bien expuso ayer un portavoz parlamentario, es hablar de vida biológica, otra cosa es hablar de vida humana, y en ese sentido este proyecto de ley creo que distingue perfectamente los distintos supuestos en función de las semanas del feto, y en ese sentido resuelve un problema objetivo de inseguridad jurídica, y además pauta mucho mejor los plazos y los supuestos. Yo creo que lo que ha dicho Elena Valenciano es una evidencia. El 97% de los abortos que se practicaban se acogían al supuesto de peligro para la salud psíquica de la mujer. Esto era un coladero que demuestra cómo esa ley no se adaptaba a la realidad social, y toda ley tiene que adaptarse a la realidad social y proporcionar cauces claros de cara a resolver y ordenar un problema, y en ese sentido esta ley nos parece claramente una... Aprovechando, Carlos, la mención que acaba de hacer Francisco, os pregunto a los tres hasta dónde, porque es evidente que está